medí por allá un pin, que ustedes dirán, bueno, ¿y cómo supo para medir qué será el pin? Vamos a ver que las BIOS tienen esta forma. Las que vienen hoy en día en los equipos pues ya vienen de esta forma, con este tipo de SOP, que es la forma del encapsulado. Vemos que está la posición y vemos que este de aquí, este pin, es el que nos indica cómo ubicarla. Y el pin de al lado va a ser la alimentación. Pero ¿qué vemos al lado? Vemos un capacitor. Si vemos aquí, aquí hay un capacitor, vean, cerámico, que yo les decía que nos puede servir para hacer una medición. Entonces simplemente yo puedo medir el capacitor acá y medir si está entrándole la corriente, y efectivamente él entra la corriente, pero cuando el equipo enciende. Cuando el equipo está apagado, en estado S5 apagado, stand-by, no están los 3.3 voltios. Es decir, que en estado S5 no hay 3.3, no hay 3.3 voltios aquí en este pin, donde tiene un capacitor en el cual puedo entrar a medir. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos casos puede pasar que estén los 3.3 en estado S5 existan y en otros no hay. Es decir, que en uno no hay, en otro sí exista. Y a veces se puede confundir a pensar de que no le está llegando el voltaje a la BIOS, por eso el equipo no está arrancando. Y seguramente es porque el equipo, si no enciende, el KBC no enciende los demás circuitos, las fuentes, activa las demás fuentes, pues no va a llegarle la corriente al BIOS y no va a arrancar ese equipo nunca, nunca. Ahora que si la BIOS tiene un problema, está corrupta, pues simplemente va a datear la BIOS, pero va a ver que la BIOS no tiene la información como es y no va a seguir la secuencia, o se va a parar, o el equipo se va a apagar y se va a reiniciar y no va a dar video. Bueno, listo. Entonces ya vemos que se alimentó de 3.3 voltios, 3.3 voltios el BIOS después de que el equipo arranca, que son los voltajes pues que ya hemos visto. Ahora voy a apagar aquí, simplemente voy a colocar la tarjeta en esta forma. Vemos que la tarjeta por la parte inferior vemos que no hay bobinas, no alcanzamos a detallar bobinas, pero por la parte superior sí vemos bobinas. Entonces vamos a ver que vamos a ver unas bobinas. Si la parte superior vemos que es un poco más alta en la parte de las piezas, vemos que está la memoria, el procesador, todo viene, ya vemos que viene encapsulado aquí. Esto es un equipo de Intel, pero vemos en particular vemos aquí, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por acá 8 bobinas. Entonces vimos que en las fuentes step down era muy común encontrar esta configuración de bobinas, que estas son las bobinas, ven que es bastante grande, fácil de identificar. Vemos algunos MOSFET, por ejemplo este tiene dos MOSFETs acá, una bobina, y vemos un capacitor por acá. Dos bobinas, una bobina, dos MOSFET y un capacitor. Por acá también vamos a ver lo mismo, puede ser que por acá tenga una bobina, un IC, una bobina, un IC. Y los MOSFET puede que los encontremos en la parte inferior, o que no tenga, no se alcancen a ver los MOSFET en la parte inferior. Porque hay, por lo menos aquí ven que hay unos que tienen dos MOSFET y el IC y la bobina y los capacitores, como les mostré acá. Pero hay configuraciones de este tipo de fuentes donde vamos a encontrar, para que tengan mucho cuidado, nota, voy a colocar aquí nota, que simplemente vamos a ver un IC, vamos a ver que sale una bobina, un capacitor, dos capacitores aquí, pero vamos a ver que no damos MOSFET, pero no es que no estén los MOSFET, simplemente que ya los vamos a ver que vienen integrados en el IC. Ya, entonces vamos a ver fuentes step down, muy común encontrarlas ya, que vengan simplemente el IC y la bobina acá. Entonces aquí ocurre esto, vamos a ver que aquí tiene, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que tiene un IC y una bobina, un IC y una bobina. No vemos los MOSFET aquí. Vamos a ver por acá, vemos que aquí tiene los dos MOSFET y una bobina, dos MOSFETs. Aquí tenemos solamente una bobina y el IC y el capacitor y los cerámicos. Aquí vemos lo mismo, un IC, una bobina, un capacitor y componentes cerámicos ahí, capacitores cerámicos después. Lo mismo ocurre por acá. Acá sí vemos un IC, dos MOSFET y el IC de estar por debajo. Listo. ¿Qué alimenta a cada uno? Pues dependiendo del voltaje que manejen, pues hacia donde vaya. Vamos a hacer unas mediciones muy rápidas ya para finalizar este video, pero para que entiendan que estas bobinas, estas fuentes están fácil de ubicar. Aquí ya vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fue que contamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada una puede alimentar cada circuito. ¿Cuál exactamente? No te podría decir, a no ser que ya tenga una experiencia,
o que les voy a comentar cómo lo podemos hacer. Simplemente pues vemos a ver que los fabricantes colocan las fuentes que alimentan cada circuito, pues a veces muy cercano, para que no les queda muy complicado a veces poner esta, por ejemplo, que si alimentara el procesador, colocarla por acá, enviar pues esa corriente por acá y llevarla hasta acá. Entonces lo colocan muy cercanos a cada uno de los chips que manejan. En ese caso estos pueden ser los que alimentan el procesador, esta es la que alimenta la memoria, ahora vamos a medir, y estas que están cercanas o que casi son muy parecidas, pues pueden ser los 3 y los 5. Se preguntan, bueno, es que ya debe saberlos, pero pues simplemente uno puede entrar a hacer las mediciones. No es que yo lo sepa, simplemente pues para eso está el multímetro. Vamos a medir con el multímetro negativo aquí, el equipo está apagado. Vamos a ver que en estado apagado qué voltajes vamos a ver de referencia. 20 voltios, vamos a ver cuántos voltios hay en cada bobina. Aquí hay voltaje, no hay voltaje. Simplemente miren que el negativo lo coloqué aquí. Voy a colocarlo por acá para que lo vean. ¿Cuántos voltios hay aquí? En esta bobina no hay nada. Está en estado apagado, stand-by. Ese 5 no está apagado. ¿Cuánto hay? Nada. ¿Cuánto hay? No hay nada. Miren que estoy midiendo simplemente. No hay nada. Vamos a medir por acá. No hay nada de voltaje, no hay tensión aquí, no hay tensión acá, no hay tensión acá tampoco. Vamos a ver si hay tensión acá, no hay tensión acá. Vamos a medir por acá si hay tensión acá. Acá marca 880. Este tipo de tensión que vemos aquí es muy cercana a ¿qué? Posiblemente ¿qué? A la batería. Entonces hay corriente en una fuente para alimentar la batería. Si hay corriente para alimentar la batería, es decir, que si el equipo está apagado, pues puede estar cargando la batería. No necesariamente tiene que estar encendido para que la cargue. Puede estar haciendo el trabajo de cargar la batería mientras el equipo está apagado. Por eso vemos una tensión, aparentemente la única, ¿no? Aparentemente la única. Pero vimos que la tensión de la batería está ahí. La tensión del KBC también está ahí. En estado S5 está, porque si no está, pues simplemente el equipo jamás va a encender. En el estado S5 tenemos tensión en el botón, en el KBC y en la batería. Los demás no aparecen. Bueno, y se pregunta, ¿y dónde están los 3 y los 5 always que estamos hablando? ¿Por qué dicen que always y por qué no están presentes? Yo lo estoy buscando hace rato y no me aparece, o sea que ese equipo está malo. Vamos a ver, vamos a encender el equipo. Recuerden que todos los portátiles, los mainboard, no trabajan basados en la misma secuencia. Pueden ver que los 3 y los 5 no aparecen, pero vamos a ver si aparecen porque en algún lado tienen que estar. Simplemente ya encendí el equipo, vea que aquí ya encendió, vea que está iluminando, y vamos a medir esos voltajes. Miramos aquí. 1.20 voltios. Entonces aquí marca 1.20 voltios esta bobina. Entonces se preguntan, 1.20 voltios, ¿qué alimentará? Pues aquí está cerca de la memoria, esto es una DR4, entonces yo sé que DR4 funciona con 1.2, eso dice, por lo menos dice en la referencia de la memoria. Es 1.2, y está inestable, está funcionando. Por acá vamos a medir, 3.3 voltios, estos serán los always, pero aparecen después de que el equipo encendió, ¿cómo así? Ahí están, vamos a medir por acá, 5, 3 y 5, estos deben ser los always, pero aparecieron cuando el equipo estaba en estado, por ejemplo en estado S0, aparecieron los 3 y los 5. ¿Cómo así? Entonces esta board puede ser diferente, en otras puede pasar que estén los 3 y los 5 del equipo una vez está apagado, pero ahí tiene que aparecer cuando está encendido. Vamos a medir el de la batería que nos midió, mide lo mismo. O sea que está funcionando apagado, encendido, el voltaje está en esa fuente. Vamos a medir acá, miramos acá, 1 voltio, 1 voltio, esto es bajito. Aquí hay 1 voltio, vamos por acá, aquí hay 1 voltio, menos de 1 voltio, estos valores son bajitos. Entonces vimos que aquí hay 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio. Entonces uno dice, pero esos valores tan bajitos, ¿para dónde irán? Entonces vamos a ver que el procesador, el CPU o el GPU funcionan con unas tensiones muy bajitas. Vieron que marqué que marcaba 1 voltio, 0.99 voltios, a veces puede ser 0.86 voltios. Ven que esos valores de tensión son muy bajitos. Estos son los que alimentan estos chips. En este caso pues están alimentando todo este encapsulado, ¿no? Son muy pequeñas esas tensiones, pero no quiere decir que, es que estos son pequeños, entonces uno consume. Las tensiones pueden ser muy bajitas,
pero la corriente que está fluyendo a través de esa fuente puede ser mucho más alta que cualquiera de estas que ya medimos anteriormente. Es decir, la corriente en amperios puede ser muy alta, es más alta. Por eso pues vemos que el chip del CPU, el GPU, el PSH, pues vemos que tiene un consumo mayor. No quiere decir que porque tenga un voltio, no, eso consume muy poquito, no, simplemente que el voltaje es pequeño, pero la corriente puede ser alta. Entonces vamos a ver eso. Entonces simplemente aquí vemos que ya medimos las tensiones y nos marcó 1.2, 3, 5, 1, 1, 1, 0.99 y 8. ¿Qué detallamos acá? Simplemente que el procesador se está calentando. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues lo tocamos, lo palpamos, está caliente. Si no está calentándose, por lo menos si estos voltajes no están aquí, lógicamente que vamos a ver que este procesador no se calienta, a no ser que tenga un corto interno y esté generando que se esté calentando. Entonces eso habría que mirarlo. Entonces aquí ya están los voltajes. Si yo revisara el voltaje del ventilador, vemos que está funcionando. Simplemente me voy al positivo. Vamos a medir este y vamos a ver que simplemente pues está girando 5, 11 voltios. Voy a revisar los USB. Veamos los USB si están llegándole el voltaje. Por lo menos el voltaje, que es lo que me interesa saber, por lo menos si le llega el voltaje, porque es lo que puedo medir con este aparatico por ahora. 5 voltios están llegando. Al USB le están llegando 5 voltios. Vamos a ver aquí. 5 voltios. Ahora apaguémoslo. Vamos a apagar ahí 5 voltios porque el equipo está encendido. Pues apaguémoslo. ¿Será que los 5 voltios siguen ahí una vez que el equipo esté apagado? Apaguémoslo aquí. Listo, acá. Se fueron los 5 voltios. Quiere decir que estos 5 voltios comienzan a trabajar una vez que el equipo enciende. ¿Pero para qué es esto? Pues vamos a ver que hay un ahorro de energía, ya sea que si tiene la batería, pues no van a dejar los 5 voltios ahí para gastarlos por ahí. Pero esos 5 voltios, ¿cómo funcionan? ¿Cómo llegan los 5 voltios al USB? Diferente, ¿no? Vamos a terminar ya aquí explicando algo muy importante. Es que tal vez ustedes han visto mucho en dibujos. Ya para terminar esto aquí, vamos a ver que han visto que muchos componentes aparentemente, que el USB salen del PSH. Entonces dice, es que el PSH es el que controla los puertos USB y controla los puertos 2.0 o 3.0. Pero no quiere decir que las 4 líneas van directamente al USB. Es decir, que este es el conector USB, conector. Que mi USB no funciona. No, eso debe ser que simplemente o se le dañó el conector o simplemente hay que seguir las pistas y mirar al PSH a ver qué se le dañó, si alguna pista se dañó. No necesariamente. Recuerden que cada componente de estos necesita una comunicación ya por una línea, lógicamente, pero necesita un voltaje para trabajar y necesita una data, una información, una comunicación. Pero eso no se hace directamente con el chip. Es decir, no quiere decir que usted conectó un mouse por aquí, conectó un mouse y directamente él se comunicó directamente con el PSH. Para eso necesita unas protecciones, ya sea en el voltaje, algunas bobinas, algún regulador, ¿cierto? Una bobina, un regulador. Y en la data pues necesita también unos componentes para que funcionen también, que sean intermedios entre el conector y el componente del chip, porque es factible que por el puerto USB pues puedan quemar el componente. Entonces necesita unas protecciones, ya sea en la data, en la información o en el voltaje. Y para que estos componentes funcionen, es decir, para que estos componentes se puedan funcionar, necesitan una cosa que los habilite, un enable, que lo van a ver como EN. Es decir, que además de estos componentes que necesitan, por ejemplo, estoy tomando ejemplo de estos componentes necesitan una señal que los habilite, porque si no, a pesar de que estén ahí y no están habilitados, es como si no existieran. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, los puertos USB, vamos a ver eso. En los chips, en cualquier componente que tenga una computadora, vamos a ver un enable que va a habilitar. Ya para resumir esto, porque este video ya está muy largo y de pronto se pueden aburrir, yo voy a dejar esto aquí. Vamos a tener en cuenta, por último, que a la hora de realizar una computadora es importante tener en cuenta que el voltaje está entrando, que el B más está acá, es decir, que después de los dos MOSFET que sirven de filtro de inicio acá en la corriente, llegan aquí al B más para que lleguen a las diferentes fuentes. Que alguna de esas fuentes alimenta esta KBC, que esté llegando el voltaje al KBC, que esté llegando el voltaje aquí, para que el equipo arranque, si no, jamás va a arrancar ese equipo.
Recuerden que el KBC no simplemente se alimenta, o sea, no solo necesita una señal que es la entrada de corriente para funcionar, necesita otras señales que vienen del motor, el reset, el clock, la data, el lead, que es el de bajar la tapa, y otras señales para que trabaje. Esto es un cerebro, un pequeño cerebrito. Si lo viéramos simplemente, ya, qué pena, para finalizar, simplemente vemos que el KBC va a monitorear todas esas señales. Si alguna de esas fuentes, si vemos que alguna de estas fuentecitas, será que él dijo, si alguna de estas fuentecitas está mala, es decir, alguna de estas fuentes está mala, pues va a mandar un dato al KBC rápidamente y le va a decir, yo no estoy bien, yo no estoy bien, o yo no estoy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el KBC? Simplemente no va a seguir generando la secuencia interna para que el equipo arranque, porque una fuente en corto, pues el equipo lo va a apagar o no va a seguir. Entonces el KBC va a quedar un cerebro que va a estar siempre recibiendo datos de los diferentes chips que le estén diciendo, yo estoy bien, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal, estoy bien. Si están mal, hay que mirar cómo corregimos, aparentemente. Pero si estoy mal, normalmente pues no puedo iniciar. O sea que el KBC es el cerebro que va a permitir recolectar la información de cada una de esas fuentes, de cada esos chips, si está bien o está mal. Cada chip va a mandarle una señal, estoy bien o estoy mal. Si alguno está mal, pues simplemente el equipo no va a arrancar. Entonces vemos que este componente es bastante interesante y que es muy flexible. Es decir, que cada KBC, pues en cada board va a tener una configuración, va a hacer unos cambios pequeños. Entonces amigos, espero que este video les haya gustado. Tal vez es bastante largo, pero sé que a algunos les habrá despejado algunas dudas, y referente a las preguntas que me han hecho, espero hacer uno pues en la práctica como tal, y para que veamos algunas señales. Listo, entonces espero verlos pronto. Chao, chao. Si les gustó el video, dale me gusta. Si quieren ver otro video referente a esto, con mucho gusto. No olviden revisar siempre la entrada y la parte del botón. Si no hay voltajes ahí, que ver qué pasa, porque el equipo jamás va a encender y van a perder su tiempo. Y último, para recordarles la parte de la humedad, que tienen que revisarla, porque muchos equipos suelen fallar. Hoy en día están fallando mucho los equipos por temas de humedad. Mucha gente a veces ni siquiera le pone cuidado a eso cuando va a revisarlos, termina perdiendo su tiempo o realmente se demoran mucho en una reparación. En particular en los equipos de Apple, que la gente le pone tanto misterio a esos equipos como si fueran hechos o diseñados por la NASA. Entonces espero verlos pronto. Chao, chao, se cuidan.